Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues aquí estamos hoy domingo haciendo pues otro pequeño directo. La semana pasada hacíamos una ovoscopia a huevos de gallina con una semana de incubación y decíamos que si teníamos tiempo, pues como teníamos que mirarlo de todas maneras una vez más con 2 semanas de incubación, pues si teníamos tiempo, pues lo haríamos, ¿no? Y es precisamente lo que estamos haciendo en estos momentos. Fijaros cómo se mueve. Damos saludos a los que poquito a poco os vais uniendo por ahí. Eh, cómo se mueve este huevo, primer huevo que hemos escogido de una incubación que estamos haciendo. Lo que ocurre que os voy a contar. Hemos estado el fin de semana fuera y me he encontrado con la sorpresa de que la humedad relativa se ha disparado bastante. No sé cuánto tiempo ha estado en el 70 y tantos %, pero posiblemente un día, día y medio aproximadamente. Y eso que la incubadora, para que veáis, cuando os digo que hay que medir y que varía incluso en el mismo sitio dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos, incluso sin agua, porque tengo ahora mismo la incubadora sin absolutamente nada de agua. Tenemos un calorazo en estos días ya, que ya sí estamos en verano, verano. Ahora mismo aquí en el cuarto, en la habitación donde estamos haciendo este directo, fijaros a ver si se ve. Está muy oscuro, no se ve, creo que sí se adivina. 31,4. Yo creo que lo veis, ¿no? ¿Lo veis los que estáis por ahí? Creo que sí, ¿no? 31,4 aquí en el interior de casa, ¿vale? Acabamos de llegar y digo, lo primero que he hecho, de verdad, ¿eh? Soltar las bolsas que traíamos y demás. La familia pues se están duchando, están soltando las cositas y demás. Y un servidor aquí rápido me he venido para esta habitación a mirar la incubadora, cómo va la incubación y todos los proyectos que tenemos por aquí comenzados. Y, y la ovoscopia. Este primer huevo, pues se ve estupendamente y bueno, desde ahí nos mandaban un saludo desde Venezuela, desde la isla de Margarita. Espectacular, como muchos de los lugares desde los que nos veis, ¿no? Como digo, pues fijaros, he escogido, creo que han sido 16 huevos, diferentes a los 16 huevos que escogimos en el directo que hicimos el pasado fin de semana. Y este, mirad cómo, qué preciosidad, cómo se ve el movimiento, ¿verdad? Ya como el embrión va ocupando ya casi toda la superficie y fijaros, yo a mí es que me encanta, ¿veis? Fijaros ya el tamaño que tiene en el interior del huevo. Espero, ojalá lo estéis viendo, si no igual que yo aquí, por lo menos que se vea el embrión, el tamaño que tiene ya el pollito, ¿no? Y cómo se mueve, qué espectacular dentro en el interior del huevo, ¿no? ¿Veis? Yo creo que con este no hay duda. Voy a seguir poniendo huevos, haciendo comprobaciones y mientras, pues os voy contando algunas cosas. Eh, ayer subimos un vídeo en el cual os comentaba que, que queremos hacer sorteos de incubadoras, de kit para hacer incubadoras caseras, en fin, dar un poquillo de vidilla a lo que es nuestro canal principal, ¿vale? Ya os dije el problema que teníamos con los envíos afuera de España, que es un pasote, lo que cuesta hacer un envío y ya si es a Latinoamérica mucho más. Pero como no queremos discriminar a nadie, pues vamos a hacer los sorteos y lo que os dije en el vídeo, por si alguno de los que estáis por ahí os vais a ver después este vídeo cuando ya esté finalizado, eh, vamos a sortear incubadoras. Si es aquí en España, enviaremos la incubadora y si el ganador es de fuera de España, pues le enviaremos mediante PayPal o ya veremos de qué forma el equivalente a lo que nos cuesta la incubadora. Si la incubadora que sorteemos cuesta 20 o 30 euros, pues esos 20 o 30 euros, si el ganador es de fuera, ya nos pondremos en contacto para hacérselo llegar. Si es un kit para hacer una incubadora casera, pues exactamente igual, ¿vale? Es la idea que tenemos en mente. Ahora, como un servidor, yo no estoy muy puesto, la verdad, nunca he hecho un sorteo, todo lo que hacemos es nuevo, ¿no? Pues miraré cómo hacen otros en YouTube los sorteos e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Siempre os pediremos que confiéis en nosotros,
que iremos aprendiendo, igual que en todo, en el tema de los sorteos. Ya veremos de qué forma, a ver si lo podemos hacer en directo, porque me han comentado que hay distintos programas para coger los comentarios del vídeo donde se haga el sorteo y al azar pues sale un ganador. Incluso hay programas que te sacan el reserva y todo lo demás. Pues empezaremos como podamos y después, como todo, intentaremos ir mejorando poquito a poco, ¿vale? Un saludo para este compañero desde Perú. De vez en cuando miro los comentarios, pero perdonadme si no os voy saludando uno a uno, porque estoy cogiendo los huevos, voy contando la historia para que os pongáis un poquito al día y, en fin, poquito a poco avanzando. Lo que sí os animo es a que os suscribáis por dos motivos. Uno, que ya estáis viendo, que lo decíamos hace cuestión de un par de meses, voy a darle otra vez a la luz, ahí está. Hace un par de meses decíamos que queríamos hacer más directos y yo creo que lo estamos cumpliendo. Nos hemos comprado por ahí una camarita. Estos huevos que estáis viendo, supuestamente, si todo va bien, deberían de salir el fin de semana próximo. Pues vamos a intentar hacer un directo con una cámara en el interior de la incubadora y dejarla ahí, dure el tiempo que dure, para que vayáis viendo cómo se van desarrollando los nacimientos en el interior. E igualmente después volveremos a colocar al día siguiente la cámara en la criadora para que veáis cómo preparamos la criadora. Hemos hecho vídeos, hemos explicado cómo hacer criadoras caseras y demás, pero mira, si ponemos una cámara y veis in situ, cada vez que queráis conectaros una y otra vez, o las que creáis conveniente, y veis in situ cómo es la criadora, ahí no vais a tener ninguna duda. Y si veis el interior de la incubadora, cómo van naciendo los pollitos, en el caso de que no ocurra nada extraño en esta semana que queda de incubación, de aquí al fin de semana que viene, pues exactamente igual, ¿vale? Es nuestra intención cuando decimos los directos. Por eso os animamos a que os suscribáis, no solo ya para que os llegue un aviso cada vez que conectemos en directo, sino también para que podáis participar en el sorteo de las diferentes incubadoras que vamos a sortear a lo largo del año. No vamos a poner fecha, pero a lo mejor cada mes y medio, según se vayan dando las circunstancias, pues iremos sorteando un kit de incubadora casera o una incubadora pequeñita de una docena, 15, 20 huevos. Ya miraremos por ahí en el mercado, porque esa la pagamos nosotros, para regalarla a nuestros suscriptores. Pero para eso la base principal, evidentemente, es que estéis suscritos a nuestro canal de incubadoras caseras, ¿vale? Ya después os diremos lo que hay que hacer y demás cuando ya nos metamos manos a la obra, ¿no? Por cierto, que me voy por las nubes. Este huevo, como veis, también se ve espectacular. Fijaros las venas, mirad el movimiento que tiene, que ya imagino que mientras que os he estado contando cosas, pues el embrión no habrá parado de moverse, pero fijaros con 2 semanas qué espectáculo de imagen, cómo se ve ya la formación del pollito, ¿no? Ya hoy es domingo, a medida que vayamos avanzando a lo largo de la semana, pues ocupará casi todo el espacio del huevo. ¿Veis? Por aquí todo esto está todavía claro, ¿veis? Todavía todo esto está claro, pero ya aquí fijaros lo que queda de claridad al huevo, ¿no? Que es donde podemos intentar apreciar algo de movimiento, hasta que se quede solo la cámara de aire, ¿vale? Ahora ya el pollito es cuando ya pega el estirazón del todo, en los últimos días, completando ya el final de su formación, y ya prácticamente la ovoscopia casi no se puede ver, porque ya ocupa casi todo el interior. Este es un huevo colorado, y ahí veis que este huevo no sirve. ¿Ya lo veis? ¿Veis aquí esta mancha de los días de incubación que lleva, de las 2 semanas? Pero fijaros qué claro que está, ¿eh? A los que estáis por ahí, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Se ve perfectamente. Por ahí dice un compañero, acá son las 5:20. Calculo que allá a las 10:20, más o menos. Desde Argentina nos ve este compañero. He cogido rápido, me he metido aquí dentro en la habitación y no tengo un reloj a mano. Pero sí, por ahí, las 10:30 aproximadamente. Me preguntan por ahí, Antonio, ¿no hace mucha calor para incubar ahora? Cierto, correcto, hace mucha calor para incubar ahora. Fijaros a mí,
Mientras que la temperatura no pase de los 37, 38, podemos incubar perfectamente. Pero la humedad relativa puede variar y lo está haciendo. La verdad es que estamos muy encima de esta incubación. Entre todos estamos aquí, estamos incubando sin agua y vamos a ver lo que pasa. ¿Sabéis lo que ocurre? Que es que tengo compañeros, por aquí me dicen en Colombia, a las 3:21 pm. Seguimos saludando a todos los que os vayáis incorporando. Me dijo un compañero que quería sacar una buena tirada de la incubadora que tenía aquí en estos momentos en casa y hemos metido, pues creo que fueron 5 docenas aproximadamente y no voy a decir que no. Si podemos aprovechar para hacer algún directo, pues lo hacemos. Si podemos de ahí sacar algún vídeo, pues ya sabéis que aprovechamos del tirón. Y si podemos ayudar, pues perfecto. ¿Veis? Desde Argentina Gustavo dice que son las 17:22 horas. ¿Vale? Pues por eso estamos incubando, que en condiciones normales yo ya hubiera cerrado la tienda, como decimos por aquí. Ya hubiéramos seguido haciendo vídeos, pero hubiéramos parado ya de hacer incubaciones porque tenemos bastantes vídeos ahí en la recámara, tenemos bastantes vídeos preparados porque la verdad es que esta primavera nos ha sido muy productiva desde el punto de vista que hemos hecho muchas incubaciones. Fijaros, otro huevo claro de los colorados. ¿Veis? ¿Veis? Totalmente claro, ¿vale? Y eso, que no es buen tiempo ya para incubar, mucha calor. Ahora también os digo una cosa, lo mismo que os digo que no es el mejor tiempo para incubar, para criar pollitos sí. Para criar pollitos es un tiempo espectacular. ¿Por qué? Porque los tenemos muy poquito tiempo con bombillas, si es que los tenemos siquiera. Aquí en este cuarto ahora mismo, como os he dicho, en el interior de casa, acabamos de llegar de la calle y la temperatura sigue subiendo y estamos ya en 32 grados. En Venezuela a las 4:22, nos dice por ahí otro compañero. A otro, Gustavo, dice que le nacieron 8 ayer. Pues nada, nos vamos alegrando, por supuestísimo, de los compañeros que van teniendo, que van consiguiendo buenos resultados, que es lo que queremos, que es de lo que se trata. Fijaros este huevo colorado, este sí tiene, de hecho, fijaros, está totalmente oscuro. Aquí se ve un poquito más claro, pero tenéis que tener en cuenta, fijaros, ¿veis la cámara de aire cómo se ve perfectamente? Aquí se aprecia un poquito mejor. ¿Veis? ¿Lo veis? Lo he puesto un poquito más inclinado porque aquí tenemos la dificultad de que, aparte de que ya el huevo, el pollito pilla casi todo dentro, en México las 3:23 nos dice Ángel. Aparte de que el pollito pilla ya mucho espacio, es que además el huevo es colorado y la cáscara, pues, nos perjudica un poquito a la hora de hacer la ovoscopia. Pero está bien, vamos a seguir haciendo más. Seguimos repasando otros huevos. Aquí tenemos otro, fijaros. Este es un huevo picudo y se ha quedado pues en los primeros días, en la primera semana. ¿Veis esta mancha oscura? Pero no hay más. ¿Veis? ¿Veis la diferencia ya con los huevos que hemos visto? ¿Lo veis? Yo creo que está claro y que se aprecia a la perfección de que este huevo paró la formación en ese momento determinado. Yo calculo que una semana como mucho. Seguimos mirando más. Aquí tenemos otro. ¿Veis? Este también está oscuro. El problema es que este ovoscopio no cierra completamente y deja pasar mucha luz. Y entre que el huevo es colorado, ¿lo veis la cámara de aire? Entre que el huevo es de color así, como digo aquí, colorado, pues no deja pasar apenas la luz. Y encima, pues el ovoscopio, como el círculo no cierra completamente el foco, pues se escapa luz de la incubadora y ya veis que no se aprecia bien. Pero en este caso, por lo menos el pollito sí está bien avanzado, ¿no? Aquí tenemos otro. Fijaros. Otro huevo. Voy a esperar porque si el embrión se ha quedado parado, se ha muerto, ha sido no hace mucho tiempo. ¿Lo veis? Está aquí. Aquí está el embrión. Pero veo que va con retraso bastante. Yo creo que no. Que este huevo ha quedado ahí
en 10, 11 días aproximadamente. ¿Veis? Además este punto aquí es rarísimo. ¿Veis? Se ha quedado parado y por supuesto tendría que estar mucho más oscuro, incluso por la zona donde se tendría que ver mucho menos, ¿no? Lo quitamos para que veáis lo que son las cosas. El otro día cogimos 16 huevos y tan solo había uno claro. Hoy hemos cogido otros 16 y en lo que llevamos hay 4 claros y 4 que tienen embrión. ¿Veis? Este también está oscuro. Aquí lo tenéis, ¿veis? Se aprecia por aquí un poquito de claridad. Vamos a ver si hay algo de movimiento. En los huevos colorados, repito, es más complicado, pero si aquí se ha visto, en el lateral se ve un movimiento, ¿lo veis? Se ve un poquito, muy poquito, pero algo se llega a ver. Bueno, vamos a seguir. Aquí ya en la habitación está subiendo la temperatura de lo lindo, ¿vale? Este huevo es blanco, el que viene ahora. Y aquí está, fijaros, ¿veis? Este no creo yo que haga falta decir nada al respecto. Y fijaros cómo se mueve el pollito en el interior. Qué bonito y qué bien se ve. Se ve perfecto. Ahí está, y además moviéndose. Con este no tenemos duda, ¿verdad? Pues nada, vamos a seguir. Vamos a seguir probando. Este huevo también es blanco y bien blanco. Blanco y bien blanco. Desde Colombia nos siguen saludando. México también. Gracias por estar ahí. Saludos para todos los que poquito a poco os vais uniendo a este directo que estamos haciendo hoy. Fijaros, este huevo está totalmente claro. Yo creo que ahí, a estas alturas, con 2 semanas de incubación, sí que no hay lugar a dudas. Aquí tenemos otro. Desde Chile, siguen saludándonos por ahí más compañeros. Aquí sí hay formación, veis como esta parte supuestamente es la más clara. Huevo colorado. Y ahí lo tenéis, cómo se aprecia algo de movimiento porque se aclara por aquí. ¿Habéis visto cómo se ha aclarado el huevo por ahí? Cómo se ha vuelto a oscurecer igualmente ahora. Ahí está. Saludos para Chile. Vale. Veo que os vais incorporando por ahí. Por cierto, ¿qué tiempo tenéis por ahí desde donde nos estáis viendo? Desde Latinoamérica. Deciros que algunos os tengo en el Facebook, este también está claro. Algunos os tengo en Facebook, en mi página personal, y veo que colocáis fotos de días de lluvia, días así de invierno, bueno, y eso que aquí estamos empezando el verano, pero aquí es que hace mucho, mucho calor. Y ahí veis, Hugo dice que en Chile invierno muy frío, ¿eh? Y es que parece mentira que aquí ahora mismo tengamos 32 grados y pico en el interior de la casa y ahora el compañero en Chile diga que muy, muy frío. Si no se ve tal como está la imagen, los míos mañana tienen 14 días. Pues mira, estos huevos tienen 14 días y ya estás viendo la diferencia. Yo creo que este no creo que tengáis ninguna duda de que está totalmente claro y que no hay nada que hacer con él. La verdad es que hemos escogido 16 huevos y vaya, vaya de esto, qué malos resultados. Creo que te llevamos pues 6, creo que están claros. En Colombia estamos en invierno y en estos momentos está lloviendo. ¡Buah! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia ahora mismo! Pero en fin, vamos a ver. Fijaros este. Ahí lo tenéis como se ve. Tampoco creo que haya dudas. Para el compañero que dice que los huevos que está incubando tienen 14 días, pues se deben ver como este. Ya lo estáis viendo. El embrión, cómo se mueve. Las venas, cómo se ven perfectamente. Y fijaros el movimiento que tiene ya dentro. Parece mentira, pero fijaros, ya en esta semana ocuparán prácticamente casi toda la superficie del huevo, excepto la cámara de aire, y ya el último empujoncillo.
compré huevos a 900 kilómetros de mi casa, ayer hice la boscopia, no me he dado tiempo a leerlo. Pues ya veis, ¿no? Seguimos adelante, ya quedan pocos huevos por comprobar. La verdad es que ahora dentro de poco, pues cuando termine la ovoscopia, una duchita con tranquilidad, cenar y poco más, y a empezar la semana. Por ahí dice un compañero que le han salido 7 pollitos. Pues fijaros, este igualmente, bueno, fijaros estos 2 puntos que feos están, ¿veis? Como principio de intento de formación. Saludos para Honduras. ¿Veis? En Argentina ayer una máxima de 17 grados. Buenísima temperatura. Aquí no hay formación, aquí no hay nada. En la primera semana posiblemente. Y la verdad es que con estos huevos salíamos muy contentos el fin de semana pasado porque de 16 que escogí, 16 o 17, solo hubo uno güero. Y fijaros ahora el tiempo que llevamos y casi estamos al 50%. Van ya 5, 7 huevos güeros. Y este es el último. Vaya, este sí parece que tiene. Vamos a ver si vemos ahí algún movimiento. Vamos a ver si hay por aquí algún movimiento. Es colorado también, con lo que os he explicado que, hombre, es un poco más de impedimento a la hora de hacer la ovoscopia, pero bueno, estoy en duda porque tiene mucha parte clara. ¿Veis? Toda esta parte es clara. Vamos a poner aquí en el límite entre lo claro y lo oscuro. Vamos a ver si apreciamos ahí algo de movimiento. Si no, de todas maneras, ante la duda, volveré a meterlo en el interior de la incubadora. Pero ahora mismo, de los 16 huevos que hemos mirado, de los 16 huevos, pues tengo 8 que sí tienen pollito, 7 que están claros y este último que estamos ahí en duda de si se ha parado la formación o si sigue adelante. Lo veo con un poquito de retraso con los demás, me parece a mí, pero lo voy a dejar en el interior. Ya para una semana de incubación que queda, no lo voy a descartar del todo, porque prefiero fallar y dejarlo dentro que no tirarlo y que me equivoque y tenga formación, ¿no? Vamos a ponerlo desde aquí. Por ahí dicen compañero, desafío, incubadora solar 12 voltios para 120 euros. Iremos haciendo poquito a poco cosas diferentes, hay que ir variando porque no vamos a estar siempre repitiendo lo mismo. Y las cositas que se nos vayan pasando por la cabeza las vamos a ir poniendo, no preocuparos, ¿vale? Un abrazo por ahí para Rodrigo desde Argentina. Ahora en mente, pues os lo voy a decir, ¿por qué no? En mente, pues estoy haciendo un ponedero con rampa y depósito atrás para coger los huevos. Estamos haciendo también huevos artificiales para ponerlos en el gallinero. Ya os comentaré qué aplicaciones tiene el hacer huevos artificiales y cómo se hacen. Tenemos pendiente por ahí todavía el explicar el funcionamiento de el STC 3028, creo que era, si no me equivoco. Lo compramos y lo tenemos por aquí y está pendiente. Pero de verdad, es que tenemos que hacer con el tiempo que tenemos libre piruetas, porque es que la verdad, que son muchas cosas y espero que eso lo comprendáis. Queremos llevar muchas cosas para adelante y muchas veces nos cuesta trabajo. Somos cada vez más, que es buena noticia, pero también tenéis que entender que, por ejemplo, ahora cuando ya cene y me duche, contestaré algunos comentarios y mañana, si tengo un hueco, quiero darle un adelanto importante para dejarlo, si no todos, casi todos los comentarios que tenemos por ahí con retraso. Muchos de vosotros nos ponéis, le mandé hace tiempo el vídeo de la incubadora y no lo ha querido poner. No, no, nunca, de verdad que no. Vamos poniendo poco a poco como vamos pudiendo, pero tampoco nos podemos volver locos subiendo vídeos cada 2 por 3 porque no queremos hacer eso, no queremos hacer cantidad y perder calidad, ¿no?
Queremos hacer cosas que de verdad os sirvan, y todo lo que vosotros aportáis con vuestros vídeos, sin duda, son cosas que nos sirven y mucho, ¿vale? No, no pasa nada, Rodrigo. Tenemos 32 grados ahora mismo, no se enfría, créeme, para nada. 32 grados se mantienen aquí un montón de tiempo, ¿vale? Y ya cuando terminemos el directo va para adentro con los otros y ya está, ¿no? Pues eso, lo dicho, que os entiendo, pero tenemos muchos vídeos, que es buena señal. Ya sabéis que de vez en cuando hacemos vídeos donde usamos los vuestros para explicar, respondemos ya de cara a todos para que las explicaciones, por si algún compañero tiene el mismo problema, también nos sirva. Intentamos, pues, también compartimos vuestros vídeos en redes sociales. Lo mismo, hemos compartido vuestro vídeo de una manera u otra y no lo habéis visto y creéis que no lo hemos compartido, pero creedme que sí, ¿vale? Creedme que sí. Pues nada más, ¿no? Tiene buena pinta. Vamos a ver si para el próximo fin de semana, si Dios quiere, pues asistimos a los nacimientos, metemos la cámara en el interior de la incubadora y la dejamos ahí. Y vamos viendo nacer los pollitos, vamos viendo qué hacen en el interior, los vamos sacando poquito a poco para que no molesten a los demás y los metemos en la criadora. Y cuando demos por finalizado ese directo, hasta que veamos que todavía hay posibilidades, dejaremos la cámara, pero en el momento que ya hayan terminado de salir, pues cortaremos ese directo y al día siguiente, o posiblemente a lo mejor incluso el mismo día, la colocaremos en la criadora para que veáis cómo están los pollitos en la criadora y para que veáis, pues, in situ, cómo están, cómo mantenemos los pollitos en esa criadora, ¿vale? Viendo es como podéis sacar detalles que debéis aplicar en vuestras casas, en vuestros hogares, cada uno en la situación que esté, ¿no? Pues nada más, que gracias por estar ahí, por compartir esta casi media hora de directo con nosotros, desde aquí, desde Marchena Sorteos, que nos perdonéis esos fallillos primeros que podamos cometer, iremos perfeccionando y nuestra intención es esa, sortear kits de incubadoras, sortear incubadoras comerciales pequeñas, de a lo mejor 15, 20 o 30 huevos de gallina, y bueno, que podáis sacar algún beneficio de todo esto con estos sorteos, ¿no? Pero claro, lo primero que vamos a pediros es que por lo menos estéis suscritos a nuestro canal, a este vuestro canal de incubadoras caseras. Un saludo y el próximo vídeo o el próximo directo, según se dé, espero veros por aquí.